Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Padre, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Nos ilumina, nos ilustra, nos enseña. Nos presenta quién eres, cómo eres, también lo que tú quieres y también cómo quieres que vivamos la vida. Guíanos esta mañana para que aprendamos de esta sección que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, en su Biblia o en su dispositivo electrónico, ubíquese en Juan capítulo 21. Si usted se recuerda, desde el año pasado empezamos una serie en el Evangelio de Juan. Así que nos hemos venido poco a poco, casi por un año, con algunos paréntesis de ciertos temas como el de misiones, el de fin de año de Adviento, y ahora por fin hemos llegado al final. Juan capítulo 21, del 15 al 25. El nombre de la serie, como la ven ustedes en la pantalla, se llama Yo Soy. Y tiene este nombre porque van a aparecer múltiples veces en el Evangelio esta expresión, pero hay 7 en particular que revelan acerca de quién es Él como Hijo de Dios, como Dios mismo. Y entonces vamos a tener allá en capítulo 6, cuando fue la multiplicación de los panes, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que de él coma no tendrá hambre jamás ni sed. Luego, más adelante en el capítulo 8, después de que le presentaron a la mujer que fue agarrada en pleno adulterio, él expresa lo siguiente: yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, ni hay tinieblas en él, ni los que nos acerquemos estaremos en tinieblas. Más adelante en el capítulo 10, dijo Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra a ser parte del rebaño de Dios. Y en ese mismo capítulo agrega algo más: yo soy el buen pastor. Y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 11, 25, después de su encuentro con Marta cuando había muerto Lázaro, y entonces él le dijo que Lázaro iba a vivir, y él le dijo: sí, cuando sea la resurrección. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, Tomás le dijo: muéstranos el camino y nos basta. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el último yo soy, son 7 yo soy. Capítulo 15, 1. Yo soy la vid verdadera. Y dijo en ese momento: y los cristianos son las ramas. No pueden hacer nada ni producir fruto a menos de que estén unidas a la vida. Es nuestra dependencia continua a Él. Entonces, para iniciar, una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pecado? Pues quizás ha pecado alguna vez. Y además de acercarse y buscar a Dios, usted ha sentido que necesita ayuda. Ayuda y consejo de otro creyente. Pero a veces no ha sabido con quién ir o no ha tenido con quién acudir. Y sucede, ¿verdad? Experimentamos una caída en nuestra vida y nos reunimos aquí todos los domingos y miramos a nuestro alrededor y no me atrevo a contarle a otro creyente lo que me está pasando ni a pedir consejo. Y estoy preguntando si le ha pasado. Usted responde hacia adentro. Quizás, estando en esta situación, algo que lo detiene es porque usted cree que todos los demás, pues chicas, son muy santos. ¿Me explico? O sea, no, Javier, aquel se porta siempre bien, va. Daniela, tan linda, es un pan de Dios, va. ¿Cómo va a hacer ella algo malo?
Y entonces son tan buenos ustedes, mis hermanos, que no me atrevo a acercarme para decirles que necesito ayuda. Si a usted le ha pasado eso, después de que ha fracasado, el pasaje de hoy nos va a dar alguna idea de qué podemos hacer. Hoy veremos la historia de cómo uno que pecó fue restaurado y habilitado para seguir sirviendo al Señor. Solo les comento, capítulo 21. ¿Qué hubiera pasado si el Evangelio de Juan hubiera terminado en el capítulo 20? Y en el capítulo 20 hay una especie ya como de cierre. Si usted revisa en el capítulo 20, hay antecito del 21, dice el autor: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, cuando llegamos a estos últimos versículos, parece como que aquí se terminó ya el Evangelio. Lo que les conté, lo que les escribí, es para que ustedes crean en Cristo Jesús y creyendo en Él tengan vida en su nombre. ¡Pum! Se cerró. Pero si ahí lo hubiera cerrado Juan, yo le hago una pregunta. ¿Qué fue lo último que supo usted de Pedro en el Evangelio de Juan? Pues lo vemos allá en el capítulo 18, versículo 27, donde se nos dice que Pedro negó estar relacionado con Jesús, dice ahí, por tercera vez. Ahí termina la historia de Pedro en el capítulo 18, y luego un par de menciones más. Una, cuando le avisan que Jesús resucitó, y van corriendo con Juan, ¿verdad? Y llegan y dice que ven la tumba vacía. Ahí aparece Pedro. Y luego aparece allá en donde estaban reunidos, con la puerta cerrada por miedo de los judíos, donde se les aparece de pronto Jesús. Y ahí está Pedro junto con todos los demás discípulos. Y se termina la historia. Y entonces usted dice, bueno, pero ahí después de que negó a Jesús 3 veces, ¿y qué pasó? ¿Dónde usted vuelve a ver a Pedro después de los evangelios? En Hechos capítulo 1 y 2, y en el 2 especialmente, cuando Pedro se dispara una predicación, ¡wow! 3,000 convertidos, gente que nace de nuevo. Ese Pedro que nos dejó la historia habiendo negado a Jesús, ahora está al frente y se lanza un mensajón. Pero usted dice, si no estuviera el capítulo que vamos a ver hoy, tendríamos una laguna. Pero afortunadamente Juan nos escribe el capítulo 21, y la semana pasada nosotros vimos cómo Él los envió al norte, a Galilea, y en lo que estaban ahí dijo Pedro, yo voy a ir a pescar, ¿verdad? Vamos con vos, le dijeron los otros. En total 7, faltaban 4 más que no aparecen ahí, y se van a pescar toda la noche, no pescan nada, y de pronto se nos dice que en la madrugada estaba Jesús en la orilla. ¡Mucha! ¿Pescaron algo? Obviamente el griego no dice mucha, dice jóvenes, ¿verdad? Pero chapín, mucha. Y le dicen, no, tiren la red del lado derecho. Y la tiran del lado derecho y agarran una cantidad de pescados tan enorme que dice, eran tantos que pudo haberse roto la red, pero no se rompió. Y eso lo vimos la semana pasada. Y cuando ellos se van acercando, Jesús ya tiene fuego, un pececito y pan ahí para el desayuno. Ahora Juan le dice a Pedro, está en la barca, es el Señor, le dice. Estamos diciendo que a veces no sabemos a quién acudir. Pedro lo había negado. Sin embargo, ¿qué dice el pasaje? Como se había quitado la ropa agarró su túnica, se la mete y se tira al agua porque ahí está el Señor, ni espera que acerquen la barca. ¿Quién se tira con una túnica a nadar, verdad? El Pedro, ¿verdad? Porque él era así. Y se tira porque quería estar con el Señor. Bueno, eso fue la semana pasada. Así que cuando llegan, desayunito Pérez, le dicen, tráiganse los peces que agarraron, que él tenía uno.
Pedro se fue, dice que él jaló la red 153 peces. El cuate era mamado, bien dado, para agarrar una red. Ya llevaron los peces, se sientan con los discípulos y se echan el desayuno. Y dice, y ve ahí en su Biblia, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús a él: apacienta mis ovejas. Así que habíamos dejado a Pedro allá en el patio donde estaban juzgando al Señor, en la casa posiblemente de Anás, negando por tercera vez. Ya le había preguntado la chica que trabajaba en la casa: tú eres de los de él, ¿verdad? No. De ahí se fue con otros cerca de un fuego. Le vuelven a preguntar por segunda vez: no lo conozco, no sé ni quién es. Y la tercera vez: no lo conozco, Pedro, ¿verdad? Eso ahí se queda. Y obviamente esto corrió y se supo, ¿verdad? Ahora, algunos estudiosos consideran que previo a esta escena que tenemos acá, Jesús tuvo contacto con Pedro. Allá en Lucas 24:34 se nos comenta que verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Y luego en 1 Corintios 15, Pablo, escribiendo de la resurrección de Cristo, anota que Jesucristo apareció a Pedro y después a los 12. Así que algunos dicen, el arreglo de cuentas entre Pedro y el Señor pudo haberse dado en este encuentro que se describe ahí que tuvo con él. Sin embargo, la negación de Pedro fue pública y debería de haber una restauración pública. Y el pasaje que acabamos de ver, pues ¿quiénes están ahí? Pues Pedro, Juan y 5 más de los discípulos. Terminando de desayunar, este diálogo entre Jesús y Pedro lo escuchan el resto de los discípulos. Y al escucharlo se dan cuenta que Jesús está restaurando a Pedro y lo está habilitando para servirle. Por esa razón lo vemos en Hechos 2, que se levanta y proclama el Evangelio por primera vez después de que el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes. Ahora, ¿por qué le hace estas preguntas a Pedro? ¿Qué sucedió? Miren, allá en Mateo 26, 31, 33, Jesús anuncia, dice: ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Se recuerda que vimos que cuando capturan a Jesús, salieron corriendo los discípulos y solo Juan y Pedro así se fueron por los lados siguiéndolo a donde lo llevaban. Pero salieron corriendo todos, dice, las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Es donde estamos ahorita en Juan, en Galilea. Pero en esa ocasión, Pedro le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esto se lo dijo a los discípulos. Digo, ustedes van a salir corriendo. Y pero aquellos tal vez, yo no. ¿Y qué le pasó a Pedro? También, ¿verdad? Llegó hasta a negarlo. Así que le ratifica en los versículos 1 al 14 la misión de ser pescadores. Por cierto, en Lucas capítulo 5, se recordará usted cuando él predicó desde una de las barcas de ellos y le dice después: miren la red,
Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Eso es al inicio de su ministerio. Y Jesús le dijo, tiren la red. Y Pedro le dijo, solo porque eres tú la voy a tirar. Y se les llenó la red de peces. Y fue cuando Jesús les dijo, bueno, de aquí en adelante ya no van a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Allá, en el inicio de su ministerio. Y lo vemos aquí en el capítulo 21, con una escena similar. Solitos ellos se tiran a pescar, no agarran nada. Bajo la dirección e instrucción del Señor, 153 peces. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Jóvenes, su llamado es a ser pescadores de hombres. Al inicio de su ministerio, en Lucas 5, dice que dejaron todo y lo siguieron. Y aquí está él ratificando el llamado de ser pescadores de hombres, pero también va a ampliar la visión. Quiero que noten la pregunta que le hace Jesús. ¿Me amas más que estos? Algunos estudiosos dicen que puede referirse a la pesca, a sus barcos, o puede referirse a sus compañeros discípulos. Yo me inclino más porque me aman más que estos, a sus compañeros discípulos. ¿Y qué le respondió Pedro en esta ocasión? Sí, Señor, te amo más que estos. No. Sí, Señor, te amo, le dijo. Ya no, ¿verdad? Ya la había regado anteriormente. Así que ahora, no, Señor, te amo. Pero ahora va a notar algo que usted no va a poder ver ahí en el texto que tiene, a menos de que tenga un texto griego. Pero aclarando que en el tiempo que Jesús hizo su ministerio se hablaba arameo, pero el texto de Juan está escrito en griego. Y en arameo la palabra amor es como con nosotros, amor. Pero en griego hay unos términos un poco diferentes. Y entonces solo les voy a contar. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Usa la palabra de agape. ¿Me amas con amor supremo? Y la respuesta de Pedro le dice, sí, Señor, te fileo, que quiere decir, te amo como un hermano, como un amigo. La segunda vez, Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me agapao? ¿Me amas con ese amor supremo como el de Dios? Y la segunda vez viene Pedro y le vuelve a decir, sí, Señor, te fileo, ¿verdad? Te amo como a un hermano, como a un amigo, un amor fraternal. No se atreve a responderle así como él acostumbraba a hacer, todo exageradón, ¿verdad? La tercera vez, Jesucristo hace un cambio y le dice, Pedro, me fileas. Jesucristo baja al nivel donde está Pedro. Y Pedro le contesta, triste porque era la tercera vez. Tú lo sabes todo, Señor. Te fileo. Entonces solo notemos cómo es el Señor, ¿verdad? Él se acercó a Pedro. Pedro no podía subir al nivel de Jesús. Jesús bajó al nivel de Pedro. Y en las tres ocasiones le va a decir 2 veces, apacienta mis ovejas, y 1 vez, pastorea mis ovejas. La palabra apacienta tiene que ver con llevarlas a pacer, o sea, llevarlas a comer. Le está diciendo, ok, alimenta mis ovejas. Apacienta mis ovejas es alimenta mis ovejas. Y luego cuando dice pastorea 1 vez, quiere decir cuida a mis ovejas. Así que si yo les dijera, número 1, el Señor perdona a Pedro. Pedro se arrepintió, es perdonado. Y no solo lo perdona, sino lo habilita para servirlo. ¿Y qué es la tarea de Pedro? Dar de comer, alimentar a las ovejas. Y aquí ya no estamos hablando de las ovejas reales, estamos hablando de los creyentes. Alimentarlos con la palabra de Dios y cuidarlos para que crezcan
que no se pierdan, que no se desvíen, que caminen. Bueno, qué bonito lo que nos estás diciendo, Rolando. O sea que tarea de Pedro. Voy también de los demás discípulos. Sí, qué buena onda, ¿verdad? Que los no solo van a pescar hombres, sino van a cuidar a aquellos que crean. Pero usted ya sabe que esa no es la respuesta. Lo que está aquí en la Escritura se ha escrito para que nosotros, a través de los siglos y los que ahora estamos acá, hagamos caso y sigamos esto también. Lo tomo un poco más adelante. Jesús hace una restauración pública. Así como Pedro negó públicamente, ahora con testigos, Jesús restaura a Pedro. 3 veces negó Pedro a Jesús, y 3 veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Ahí tablas, ¿verdad? Y es restaurada. Bueno, pensemos ahora un momentito en 2025. ¿Qué puedo yo sacar de este pasaje? Porque si solo me dicen, que los seguidores de aquel tiempo de Jesús iban a volverse pescadores de hombres. ¿Y eso qué? Sí, eso es lo que dice el texto, pues. Pero ¿qué implicación tiene para nosotros? ¿Qué deberíamos estar dedicados nosotros a hacer hoy, este día y el resto del año 2025? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? ¿Cómo? Pescando hombres, y en el término genérico, hombre y mujer, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir pescar hombres? Pues es compartir el evangelio. Usted puede pescar con caña o con red. No sé si quienes de aquí han pescado. Yo en mis días mozos, allá en el relleno del agua de Amatitlán, a veces fuimos a pescar con cañita. Y hay que estar ahí en lo que vende el cebo y todo, y de pronto pica alguno y a veces no pican. Cuando usted comparte el evangelio, usted está pescando. Usted le dice a las personas, Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó y está vivo, y Él ahora quiere que creas en Él como su Señor y Salvador. Ahí está usted lanzando el sedal, lanzando el anzuelo, lanzando la red. Si es con uno solo, le tiré con la cañita. Pero cuando tengo un grupo y les lanzo este mensaje, les tiré la red. Algunos creerán y se quedan en la red, y otros se escabullirán porque no creyeron. Si usted quiere tener esa experiencia, ahí en el IRTRA, en Xejuyup, esa no se les quedó, ahí tienen una laguna, paga y le dan cañita y puede pescar peces. Tiene 2 opciones, los pesca y los devuelve, o ahí hay una estufita y una le entra, ¿verdad? Bueno, solo por la experiencia. Entonces, de nuevo, ¿cuál debería ser nuestra tarea? Estar compartiendo el evangelio. Ahora, para que no se me pongan estresados y que digan que cómo insisto en esto, algunos de acá que yo no conozco y me gustaría conocerlos, pero de momento no sé, puede que haya hombres o mujeres que son evangelistas. El que es evangelista va a tener ese don dado por Dios para compartir el evangelio y tener unas cosechas formidables. Entonces no conozco todavía quién de ustedes es eso, porque ese usted, varón o señorita, son los que deben de estar compartiendo más el evangelio y trayendo a los que creen a la congregación. Y aquí hay otros que nos ha dado Dios otros dones. A mí lo que me tocaría es el trabajo de cuidarlos, de darles de comer y enseñarlos. Y mi llamado ha sido para ser maestro. Otros don de exhortación, otros don de servicio, otros don de administración. Ahora, si usted no sabe ni qué don tiene, está algo frito. Tiene que trabajar. Y la manera de saber qué don tiene es ponerse a servir. Póngase a ser útil en la congregación y va a encontrar qué don le ha dado Dios. Así que, si usted no es evangelista, lo que tiene que hacer es en su casa, en su barrio, en su colegio, en la universidad, en el taller, donde sea, comparta este mensaje tan sencillo que yo le tiré a Mateo. Aquel se llama Mateo, no es el apóstol, ¿va? Y eso es lo que tenemos que hacer, ser pescadores de hombres. Pero no solo eso. El segundo elemento para hoy día
es que hemos sido llamados a cuidar y alimentar a nuestros hermanos. Ahora, ¿usted cree que si no es uno que está aquí parado, no puede cuidar ni alimentar? Usted dice, no, los que están aquí son los que cuidan y alimentan. Nada, mal. Esa es una tarea para todos los que estamos acá. Y todos tenemos la oportunidad de cuidar y alimentar a otros creyentes, empezando en casa. Por ejemplo, mi esposa hizo esta tarea con mis hijos y yo fallé a veces. Bueno, las veces que quise tener el famoso altar familiar era un despelote, ¿verdad? Se ponían a alegar y todo, ya no, y me daba envidia a las familias que se reunían periódicamente, ¿verdad? Pero mi esposa tuvo la tarea de cuidar a los hijos en su vida espiritual. Lo que estoy diciendo es que usted puede cuidar y alimentar en casa, esposo a esposa, esposa a esposo, papá a hijo, hijo a papá, según sea el caso, compañeros de trabajo en la universidad. Yo conocí a Cristo porque mi compañero tocamos el tema espiritual y fui al lugar donde fui a conocer al Señor. Pero si no hablo con Él, no conozco al Señor. Y ahí en ese lugar apareció otro que me dio de comer la palabra y me cuidó. Y no fue uno, pasé por varios que hicieron esa tarea. Y en las iglesias donde he estado, hubo gente también que cuidó de mí. Así que usted allí donde está, tiene gente a quien cuidar y a quien alimentar. Ahora, si usted no está lanzando el anzuelo, si usted no está cuidando y alimentando, entonces está en un estado de esterilidad. Y tiene que acercarse al Señor, así como Pedro, para que Él lo habilite, la habilite y se vuelva usted un instrumento útil. Tercer elemento. Pregunté que si usted había tenido su cuco y que necesitaba consejo y apoyo. Le vuelvo a preguntar del otro lado. ¿Qué tan fácil es que se acerquen a usted para pedirle consejo y ayuda? Usted véase así a usted mismo. Y yo lo hice y me evalué a mí mismo. Digo, bueno, todo depende. Es que si me ven todo mascado o creen que soy súper santo, que si me vienen a contar algo los voy a expulsar de la iglesia. ¿Me explico? Nadie se va a acercar. Es mi responsabilidad hacerme accesible. Y no me voy a hacer accesible si no tengo relación con los demás hermanos. Si usted cuando termine el servicio sale volando, número uno, y si ando por ahí, no sé qué problema, ¿qué puedo hacer por la persona si se va? Y luego, si usted es una persona que ha sido bendecida por el Señor y tiene dones y preparación, pero sale corriendo, ¿cómo va a haber alguien que le va a pedir ayuda si usted no está disponible? Al que le venga el guante, ponételo. No, bien, es una modalidad nueva. Y yo le digo a los que pasen por problemas, busquen ayuda, no se queden solos. El Señor los va a confortar, los va a guiar si usted se dedica en oración a Él, pero por eso nos dejó en una comunidad, porque van a haber circunstancias en las que usted necesita un consejo. Y el Señor mismo, aunque usted esté en buena relación con Él, nos dejó para que interactuemos, para que busquemos guía, para que busquemos consejo, ¿verdad? Muchas veces nos ahogamos en nuestros propios problemas porque no pedimos ayuda. Versículos 18 y 19. De cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, que cuando eras más joven y tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Simple. Pregunto, ¿iba a morir Pedro joven? No, le dijo, vas a morir cuando seas viejo, o sea, adulto contemporáneo. El Señor era muy directo, de viejo ya le llega a uno aquí al corazón. Pero bueno, a Pedro le dijo, vas a vivir porque vas a llegar a viejo. Pero una vez le dijo,
y con tu muerte vas a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser un siervo útil de ahí en adelante. ¿Que nunca más falló Pedro? No, sí falló, ¿va? ¿No se recuerda la vez que Pablo le llamó la atención? Vos, Pedro, ¿por qué cuando vienen los que vienen de Jerusalén y has estado comiendo con los gentiles y cuando vienen aquellos te separas y te haces para un lado? Y Pablo le llamó la atención a Pedro en una ocasión. Pero Pedro fue un hombre fiel a largo plazo. Como cualquiera de nosotros, habían cuquitos de vez en cuando. Bueno, y Pablo tampoco crean, yo lo admiro, pero también una vez se peleó con Bernabé porque no quisieron llevar a Juan Marcos. Bernabé, buena onda, agarró a Juan Marcos y Pablo le dijo no, y se fue por otro lado. Tenía su genio también, pero eran siervos de Dios. Bien, así que ya le dice que va a morir de viejo y que con su muerte glorificará a Dios. Versículos 20 y 22. Pedro se dio vuelta porque le dijo, sígueme, Jesús. Va a empezar a caminar, quizás a la orilla del lago. Y entonces dice que Pedro se da la vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este que los venía siguiendo? Y Jesús le dijo, mira, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver eso contigo? Sígueme. Miren, en el llamamiento que el Señor hace, le pidió a Pedro que lo siguiera y que pusiera su atención en él y no en los demás. Sígueme, vente conmigo, lo está habilitando, ¿va? Y aquel, para variar, ¿va? Mira, ya. El asunto de él es él y yo, el que lo seguía, tú sígueme. Cuando el Señor te llame a servirle, síguele, hazle caso. No estés dando vueltas y mi hermano y aquel, y va a venir Javier, y va a venir Estefan. Si el Señor lo llama a usted, sígalo. 23 y 24. Así que se difundió ese dicho entre los hermanos de que aquel discípulo no había de morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver esto contigo? Le dijo a Pedro. Ahora nota, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién es ese discípulo? Juan. Juan nunca dice yo Juan, sino él dice el discípulo al que amaba a Jesús, el que se recostó en su pecho, el que ese es el que escribe, es Juan el que está escribiendo esto. Pedro está viendo, eran amigos, eran buenos cuates, ¿verdad? Ahí cuando usted los ve en los evangelios se andan juntos siempre. Y aquel, vos te venís conmigo, yo te tengo una tarea para vos. Aquel, yo me las arreglaré con él. Así que cuando el Señor nos llame a algo, tenemos que hacerle caso. ¿Y qué de los demás? Eso es el Señor con ellos. Bien, termina entonces. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo, esta es una hipérbole, los libros que se habrían de escribir. Y entonces termina el Evangelio según San Juan, escrito allá más o menos por el año 90 de la era cristiana. El mismo Juan que escribió las 3 epístolas de Juan y que escribió Apocalipsis, ahí estaba desterrado en la isla de Patmos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros hoy día? Hay 2 tareas. Una, ¿cuál es? Compartir el Evangelio, pescar. Y a la medida que pescamos, la segunda es cuidar y alimentar. Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y cerramos con lo otro que vimos es, y si algún día tengo cucos, clavos, problemas, estoy en una congregación que el Señor la dejó para que me ayude, para que me guíe, para que me alimente, para que me ayude a restaurar y no tenga miedo. Eso sí, usted va a poderse acercar a la medida que se relaciona. Si usted es un cometa que solo viene, ¿qué podemos hacer? Sabe que por eso están las champurradas y el café, ¿verdad?
para que platiquemos un poco, ahí nos conozcamos, ¿verdad? Y claro, tenemos una deuda pendiente, muchos de acá, yo soy uno, y eventualmente mirémonos fuera de estas paredes. Juntémonos un día a desayunar fuera, invite usted a alguno a la casa o que este otro lo invite, haga planes. De lo contrario, no nos vamos a conocer. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias por ese amor que tú nos has tenido y por ese ejemplo. Ese Pedro que había fallado, increíble, ¿verdad? Haber sentido haber querido que la tierra lo tragara, pero pudo acercarse al Señor Jesús, pudo escucharlo, hacerle el desafío 3 veces del amor y cómo Él lo encomendó para que sirviera a sus discípulos, cuidándolos y alimentándolos. Nosotros a veces la regamos, Padre, te ofendemos, fallamos de múltiples maneras. Ayúdanos a acercarnos a ti y a buscar en ti restauración, y no solo que nos restaures, sino que nos habilites para servirte. Y ayúdanos para que unos a otros, como ovejas de un mismo prado, nos cuidemos y alimentamos. Algunas veces yo seré oveja y otro pastor, y a veces yo seré pastor y otra oveja, y así juntos iremos creciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.